Muy buenas noches, compañeras del IPI 6 del municipio de Apartado. Nos encontramos en este momento entonces para iniciar el proceso de la videoconferencia que tenemos prevista con ustedes, referente al módulo que estamos viendo que se llama entonces Epistemología y Métodos de la Investigación. El tema que vamos a abordar hoy con ustedes tiene que ver con el árbol de problema. ¿Por qué he escogido este tema con ustedes? Porque justamente es el tema que estamos trabajando frente a la formulación de proyectos y que tiene que ver entonces con la forma de cómo nosotros podemos, además de encontrar el tema, encontrar el nombre del proyecto, identificar entonces lo que es el problema mediante un ejercicio muy práctico que se llama entonces árbol de problema. La estrategia que les voy a pedir entonces es que mientras yo aborde el tema, que me tardará unos 15-20 minutos máximo, ustedes entonces tienen pendiente cualquier pregunta que vayan a hacer y al terminar yo de exponer, entonces ya ustedes me formulan las preguntas que tengan frente a cualquier inquietud que les surja en el momento de que esté tratando el tema. Entonces, vamos a trabajar lo relacionado con el árbol del problema, teniendo en cuenta que estamos formulando un proyecto de investigación y que va a ser de mucha utilidad entonces en este proceso de formulación de este proyecto que nos encontramos en este momento en ejecución de la formulación. Primero, vamos a definir entonces qué es el árbol del problema. Lo consideramos como una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Esto en el momento cuando veamos entonces lo que tiene que ver con la estructura del árbol de problema, nos vamos a dar cuenta entonces de cómo nos ayuda realmente a identificar entonces cuándo es un problema. Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria y no sustituye a la información de base. ¿Cuál es el ejercicio que quiero que hagamos muy práctico con esto? Muchas veces nosotros formulamos un problema y resulta que cuando ya hacemos este análisis del árbol de problema, nos damos cuenta que el problema realmente no es ese, sino que ese es una consecuencia de un problema que no hemos vislumbrado, o en su defecto es una causa que me está generando un problema mayor y que el problema que debo intervenir es ese otro. Entonces, por eso la importancia de este ejercicio del árbol de problema. Vamos a hacer entonces el ejercicio visualizando un árbol como tal, como lo podemos ver en pantalla en este momento. Ustedes saben que normalmente el árbol consta de tres partes, que son las raíces, que son el cuerpo, el tallo, el tronco, como le llamemos, y las hojas o follaje, que es otro nombre que le damos a esto. Lógicamente esto depende siempre el uno del otro. ¿De qué forma? En el ejercicio que vamos a hacer, vamos a identificar entonces que el problema lo tenemos aquí en esta parte, como lo estamos viendo en la diapositiva, en el tronco del árbol, el cual pues es donde nosotros identificamos en un árbol lógicamente si existe o no existe algún tipo de problema. Luego miramos entonces que la parte del follaje o la parte superior son unos efectos. Desde el aspecto simbólico pues podemos identificar de que si aquí existe cualquier tipo de problema, entonces eso se va a ver reflejado en esta parte del follaje, bien sea porque esté muy bien si no hay problema o bien sea porque tenga inconvenientes si hay problema. Y finalmente tenemos entonces las causas. Esas causas, ¿dónde las ubicamos nosotros? En la raíz del árbol. ¿Qué significa entonces? Que si existe una causa aquí en la raíz que me esté generando un problema, que lo estoy vislumbrando en el tallo o en el tronco del árbol, eso se va a ver reflejado en unos efectos que tenemos entonces en el follaje. ¿Cómo construimos un árbol de problema? Primero entonces seleccionamos un problema central teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Uno, lo definimos como una carencia o déficit, es decir, algo que en su momento pues los carecemos de eso o no se cuenta con eso en el lugar o en el rol donde estemos, en el contexto donde estemos. Segundo, se presenta como un estado negativo. Siempre vamos a presentar ese problema como un estado negativo, es decir, la carencia o la no existencia de ese aspecto que vamos a evaluar. 3, lo vamos a hacer sobre una situación real, no teórica.
Es decir, en este momento vamos a tratar de que cuando hagamos esto, para que tenga efectividad, no lo vamos a hacer sobre que nos imaginamos que existe un problema. No, vamos a hacerlo sobre un problema real y de esa forma entonces nos generará muy buen resultado. Se localiza una población objeto bien definida. Es claro, de acuerdo a lo que ya habíamos hablado en la sesión presencial, que siempre cuando vamos a hablar de un tema de investigación que lo adaptamos a un nombre de un proyecto, a eso le asociamos un problema, eso tiene que estar localizado en una población objeto para que tenga entonces como la posibilidad de nosotros verificar y comprobar de que efectivamente existe el problema en la medida en que hacemos el proceso de investigación. Y finalmente no se debe confundir con la falta de un servicio específico. Es decir, no es el hecho de que en un momento nos falta un servicio y vamos a decir que esto es un problema. No, realmente el problema es cuando algo está ocasionando una situación delicada en una población específica que lo podemos tomar entonces como base para un proyecto de investigación. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta cuando vamos a formular el problema? Nunca vamos a decir falta algo, porque realmente no, este término, esta palabra falta no la podemos utilizar cuando vamos a formular el problema. Yo le estoy colocando aquí un ejemplo de un mismo contexto dicho de diferente manera. Entonces no es lo mismo y es incorrecto decir falta de buena crianza a los hijos que decir maltrato infantil en la familia. Mire que realmente estoy diciendo lo mismo, pero entonces lo estoy diciendo de una manera diferente, donde estoy identificando realmente el problema, que es el maltrato, pero no hablar de la falta de buena crianza, que eso sería entonces describirlo de una forma incorrecta. ¿Qué procedimientos vamos a utilizar para elaborar el árbol de problema? Primero, entonces, como les dije en la diapositiva anterior, formulamos un problema central. A partir de ese problema vamos a mirar entonces cuáles son los efectos que nos generan ese problema. Es decir, si ese problema se me está presentando, entonces, ¿qué efectos me genera eso en la sociedad, en la población objeto, donde tengo realmente la población identificada? Luego analizamos qué interrelaciones existen entre los efectos. ¿Qué importancia tiene este? Ahorita lo vamos a ver en la gráfica propiamente, de que es posible que cuando mire las interrelaciones hayan dos efectos que prácticamente lo pueda unir en uno solo. Entonces voy eliminando y voy generando otros efectos diferentes para poder darle fortaleza a la razón de ser de ese problema. El problema lo podemos materializar, lo podemos verificar cuando efectivamente hay unos efectos que me está ocasionando. Cuarto, identificamos las causas del problema y sus interrelaciones también. Es decir, si ese problema me está pasando en este momento, entonces cuáles son las causas que me originan ese problema. Ese es el ejercicio pues como propiamente importante que vamos a hacer. Entonces, en resumidas cuentas aquí, ¿qué hacemos? Identificamos el problema, luego identificamos los efectos que me causa o me origina ese problema y finalmente las causas que me ocasionan ese problema. Y por último, pues diagramamos entonces el árbol de problema y verificamos la estructura causal. Aquí les coloco un ejemplo gráfico de cómo normalmente quedaría ese árbol de problema. Entonces podemos identificar en el nivel medio tenemos un recuadro de color rojo o vino tinto. Este nos indica el problema. Según este ejemplo que estamos mostrando aquí, nos muestra que el problema es bajo nivel educativo de los jóvenes. Podemos ver entonces que en la parte superior tenemos unos recuadros azules y van en forma, digamos, ascendente. Estos son entonces los efectos que me genera ese problema. Entonces, muy claro, si hay un bajo nivel de educación en los jóvenes, eso me va a ocasionar una inadecuada inserción social, la que me puede conllevar entonces a un alto grado de alcoholismo, a una baja inserción laboral o a una alta incidencia de drogadicción. Y así sucesivamente yo puedo en escala ir sacando entonces otros actos que serían entonces efectos de cada uno de estos subefectos que tenemos aquí. De igual manera en la parte inferior que tenemos estos recuadros de color amarillo,
podemos identificar cuáles son las causas. Entonces decimos que si existe un bajo nivel educacional de los jóvenes, es a raíz o a causa de una ineficiencia del sistema educacional, por ejemplo, o que puede ser también a causa de un medio ambiente poco favorable al estudio. Y así sucesivamente, entonces podemos sacar otras causas que generan esto. Por ejemplo, la ineficacia del sistema educativo, que lo ocasiona: profesores mal preparados, currículo inadecuado o poca oferta de cupo. Y de esta forma entonces pudiéramos sacar otras causas que se van derivando de cada una de estas subcausas que tenemos aquí en pantalla. Vamos entonces, a raíz de este ejemplo, a hacer entonces un ejemplo práctico entre nosotros frente al ejemplo que le coloqué allá entonces como inicial de cómo se debe decir. Entonces vamos a tomar como problema el maltrato infantil en la familia. Es un problema que vamos a tomarlo como que lo hemos identificado ya y que existe. ¿Qué pasa con este problema? Miren entonces que podemos tranquilamente identificar tres efectos. Estos efectos que les estoy colocando aquí son unos ejemplos, pueden haber muchos otros efectos, pero los estoy colocando para ejemplificarlo en este momento ustedes. Entonces tenemos que un efecto del maltrato infantil puede ser la desconcentración de los niños en clase. Es decir, un niño que vaya al colegio con problemas porque la mamá le pegó antes de irse, porque el hermanito le pegó, porque no le quiso darlo el descanso, cualquier cosa, no le dieron desayuno para ir al colegio, el niño no se va a concentrar. ¿Qué otro efecto puede ocurrir a partir del maltrato infantil? Agresividad con los compañeros. Un niño que llegue en esas condiciones, lo más seguro es que va a estar de mal humor y cualquier cosa que le diga un compañerito, pues le va a responder con agresividad. ¿Qué otro efecto puede generar? Desmotivación para el estudio. Lógicamente, un niño, si todos los días o varios días va con esa misma situación al colegio, pues lo más seguro es que en un momento él va a decir: yo no quiero estudiar más. Ahora, estos efectos, ¿qué me ocasiona cada uno de ellos? Miremos entonces, si yo digo que el niño tiene desconcentración en clase, eso me puede ocasionar un efecto secundario, que es un bajo rendimiento académico, pero también me puede generar otro efecto secundario, que es que ese niño propicia conflicto en el aula, lógicamente por las situaciones que lleva a la casa, que la quiere entonces reflejar en el colegio con los demás compañeros. Si un niño tiene problema de agresividad con los compañeros, es posible que pueda generar un segundo efecto, que es ingreso al pandillismo, porque lógicamente pues es lo que ve en la casa, en el colegio se encuentra con más problemas, entonces va a buscar encontrar compañeritos que lo van a invitar y muy fácilmente puede ingresar a ser parte de estos grupos. Y si el efecto es desmotivación para el estudio, puede generar otro inconveniente con él, que es la inasistencia frecuente. Es decir, un niño que no esté motivado para ir al colegio, el efecto de el subefecto más bien de ese efecto es la inasistencia frecuente. Es decir, habrá días en que el niño salga de la casa para ir al colegio, como somos conscientes que ocurre muchas veces, y como directivo que lo digo con mucha claridad, el niño sale para el colegio y no llega al colegio, se queda en la calle quemando el tiempo hasta que sean las 12, 12 y media, y llega a la casa como si hubiera asistido al colegio normalmente. Con eso hacemos el ejercicio entonces de encontrar los efectos. Miremos ahorita qué causas son las que me puede generar a mí entonces este problema del cual estamos hablando. Entonces, nuevamente les digo, son unas causas, tres causas que he formulado, pueden haber muchas otras causas, pero esta es la manera de ejercicio. Entonces, una causa del maltrato infantil puede ser la poca formación de los padres de familia. Es decir, si los padres no tienen formación y no conocen, pues, como todas las directrices del proceso de acompañamiento y educación a los hijos, pues entonces eso va a generar justamente el maltrato infantil. Otra causa, difícil situación económica. Tenemos entonces que por problemas económicos, pues entonces lógicamente en la familia no están bien, el papá no está bien porque no tiene los recursos económicos, eso puede generar tranquilamente maltrato a los niños. Y otra causa muy marcada son las familias descompuestas o irregulares, en las cuales las mamás viven con el señor que no es el papá, o sea, los niños tienen un padrastro, tienen una madrastra, cada uno de ellos tiene entonces ya hijos mayores o hijos menores y se genera pues este tipo de maltrato. Entonces eso es otra causa que nos puede conllevar a ese problema. Y tenemos unas subcausas a raíz de esto.
La poca formación de los padres de familia, ¿cuál puede ser la causa de eso? Necesidad de trabajar a temprana edad. Es decir, los padres desde temprano, desde niños, jóvenes, tuvieron que trabajar y por esa razón no pudieron recibir educación. Sobre la difícil situación económica, ¿qué puede ocasionar? ¿Qué causa puede ocasionar eso? Pocas posibilidades de empleabilidad en el sitio, en el contexto donde esté. La familia descompuesta, ¿desde dónde viene o cuál puede ser la causa que genera? Una de las causas puede ser la prostitución generalizada, donde justamente pues se da posibilidad a hijos a temprana edad y que lógicamente no son deseados, por lo tanto entonces pues esto genera toda esta cantidad de inconvenientes. Entonces si ustedes miran, aquí tenemos las causas con las subcausas que generan este problema que es maltrato infantil y tenemos entonces los efectos que nos genera este problema que estamos marcando aquí. De esta forma entonces estamos simbolizando el árbol del problema, indicando que esto que tenemos debajo del problema son las raíces, que lo que tenemos aquí en el medio como de color verde es el tronco y que lo que tenemos en la parte superior entonces es el follaje o las hojas del árbol. ¿Qué conclusiones podemos tomar a raíz de esto? Primero, hacer el ejercicio de construir un árbol de problema genera una ampliación y reconocimiento de todo el panorama que rodea el tema de investigación a abordar. Es decir esto, que cuando nosotros identificamos un problema como lo hicimos la sesión pasada en clase, identificamos un tema, formulamos un nombre de un proyecto, luego identificamos el problema, ¿qué va a pasar? Solamente lo dejamos ahí, pero no le estamos haciendo un análisis. Mientras que cuando hacemos este ejercicio de construir el árbol de problema, estamos haciendo un análisis y estamos generando una panorámica muy general, mucho más amplia que solamente definir un tema. Entonces eso nos va a conllevar a que nosotros tengamos un conocimiento pleno de lo que vamos a investigar, que realmente es lo que necesitamos. Y cuando conocemos lo que vamos a investigar, eso tiene unos efectos muy positivos cuando presentamos nuestro proyecto o nuestra tesis o nuestro producto final, el cual pues cualquier pregunta que nos hagan la vamos a responder con mucha claridad porque ya nosotros sabemos de qué estamos tratando. Una segunda conclusión es conlleva identificar que lo que en un principio definimos como problema se puede convertir en una causa o en un efecto, por lo tanto se cambia la investigación. Significa que cuando hacemos este ejercicio es posible que desde ese análisis podamos cambiar la concepción que teníamos. Es decir, lo que creíamos que era un problema realmente no es un problema, puede ser una causa de un problema mayor que no hemos identificado. O puede ser un efecto de un problema, lo que significa entonces que el problema tendríamos que modificarlo en ese momento porque lógicamente existen sobre eso unas causas y unos efectos complementarios. Esto es entonces en términos teóricos lo que les quería compartir, que complementa entonces lo que hemos visto hasta el momento y la idea es que sea un complemento para nosotros entonces continuar con el producto final que debemos entregar en la última sesión que ya la tenemos muy cerca, que de hecho pues ahorita vamos a hablar sobre eso. Bueno, hasta aquí entonces terminamos la presentación. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación. A partir de este momento vamos a comenzar entonces a escuchar las ideas o las inquietudes que tengan ustedes.